Eduardo Cerdán, este es tu tercer libro de cuentos, así que ya no podemos decirte que eres recién venido a la literatura. Al contrario, me parece que, que cada año tienes un libro para sacar. Había un perro bajo la cama, me resultó, eh, no sé cómo decirlo, porque fue muy leíble, muy legible, y al mismo tiempo decía, bueno, pareciera ser que está tomando en cuenta al público, a la gente que quiere llegar. No sé cómo explicarlo, digamos. Cuéntame un Ujú. poquitito de qué trata este cuento. Por supuesto que están Sí, los perros, pero ¿de qué trata sí, este los libro? perros. Los perros vinieron después. En realidad el proyecto era hablar de, porque, bueno, yo pensaba que había demasiadas voces y personajes femeninos en Ujú. mis libros anteriores. Y entonces, pues, me pregunté por qué y me daba cuenta de que no lograba ser personajes masculinos creíbles. Que digamos que mi mundo no ha sido del todo más, o sea, mis afectos, mis, quienes me han formado no han sido exactamente hombres. Mi padre sí está, pero digamos ha sido intermitente, en fin. Entonces me daba cuenta de que no eran personajes creíbles. Y en este proyecto me propuse hablar de personajes masculinos, pero como tenía ese problema, realmente me fijé en personajes que fueran outcasts, ¿no? O sea, fracasados, marginados, parias, Porque solo tenían y comunicación con los perros, nada más, digamos, ¿no? exactamente, y muy solitarios, ¿no? Sí. Entonces, quería hacerlo con humor, burlándome de ellos, o que otros personajes se burlaran de ellos, pero que hubiera otras miradas, ¿no? No que solo fuera un libro de hombres, ¿no? Un libro más de hombres. Claro. Entonces, ahí fue donde entraron los perros, porque como eran personajes muy solos, muy vacíos, lo- los, los, los personajes de mascotas funcionaban para contrapuntear esa ridiculez que tienen los protagonistas. Yo como una persona vieja diría que te fueras de la academia, digamos, para que te conviertas en mejor escritor, ¿no? ¿Qué te pasa a ti con la academia? Porque veo que has estado en la FIL Bogotá, o sea, que como que estás muy metido dentro de la UNAM, digamos. ¿Y qué te Ujú. pasa a ti con la carrera literaria, digamos, ¿no? Nosotros pensamos que Sí, hay que irse un poco de la academia para poder hacer mejor literatura. O bueno, a lo mejor tú piensas que puedes hacer las dos carreras, ¿no? pues en realidad es el sustento, ¿no? O sea, es Claro. decir, lo que, lo que, lo que hago es más bien gestión cultural, Ujú, más que sí quisiera una carrera académica porque la verdad están muy consentidos, ujú. les va muy bien, ¿no? A los académicos, en términos, es decir, hay estabilidad económica. Yo lo que hago es gestión cultural y creo que se empata bien. Y edición, pero fíjate, o sea, laboralmente me he dado cuenta de que me gusta más, creo que empatan mejor la creación con la gestión cultural que con la edición, porque con la edición te vas llenando de otras voces y estás leyendo todo el tiempo y ya no quieres después ni leer lo tuyo ni escribir lo tuyo. Entonces nada más Claro. estás como que escribiendo y leyendo ajeno. Entonces me he dado cuenta de que la gestión, que es lo que hago en la UNAM, me empata mejor con lo que yo, con la parte creativa, así me da espacio, ¿no? Llenar, ahorita tengo muchos de Excel que llenar, por ejemplo. Ujú, Eso me permite pensar en las historias más ujú, que cuando editaba, que también editaba en la UNAM. Digo, lo claro. hago esporádicamente, ¿no? Pero de tiempo completo sí es más pesado. Sí, por ejemplo, editar lo de la poesía china no debe haber sido nada fácil, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Entre ese dos proyecto. idiomas, dos culturas totalmente diferentes, ¿no? Ustedes, los de la nueva generación, me parece que ven como más importante poder sustentarse. Nosotros que en los 80 éramos, no importa, y ahora Sí, sí. estamos como estamos, ¿no? Pero bueno, yendo al libro, me resultó muy bueno que editaras con Mitropress, que editaras con la Secretaría de Cultura de Veracruz, teniendo en cuenta que me parece a mí, no sé qué dirás tú, vuelvo a preguntarte sobre el lector, digamos, me parece un libro para el lector. Qué bueno que lo dices. Pues en realidad yo creo que tiene que ver con este tono, ¿no? Porque, Mm, digamos, los anteriores eran tonos más lúgubres, más ujú, sombríos. Y este tiene
una parte conversacional, por ejemplo, que me interesaba, y la parte del humor, que no es hacer chistes, ¿no? Porque si te propones hacer chistes ya no eres chistoso, sino nada más verlo todo con esa mirada irónica y con tratar llevárselo ligero, ¿no? O sea, aunque estés cuento cosas que pues son muy difíciles, ¿no? Pero en realidad son personajes que después de lo que se narra en esos cuentos tienen que seguir adelante y eso es lo más difícil. En los otros, digamos que los dejaban noqueados a los personajes, ¿no? Si quedaban ya no tenían posibilidad, era como un fin. Aquí era como ese espacio tan cotidiano de lo que pasa en algún momento de la vida que te marca pero que no te puede derrotar, o sea, tienes que continuar después, aunque pierdas un perro y quedes en ridículo, aunque o sea, un amor no se te logre bien, ¿no? Te das cuenta de que en realidad no te querían, todas esas cosas, pues tiene que seguir después el personaje, ¿no? Sí, Eso me interesaba. por otro lado me pareció un libro mucho más libre, digamos, ¿no? Vamos a contar, y no importa tanto la estructura del cuento, el género, no sé cuánto, que en el anterior sí había como mucha presión, digamos, me parecía a mí, por Ujú, cumplir con el género, y en este caso tiendes a contar lo que a uno lo conmueve, ¿no? El perro que se va de Julián y uno dice, no, no puede ser, que termine el cuento, por ujú, favor, que aparezca el perro. Por supuesto no va a aparecer. ujú. Y esas cosas que tienes esa facultad de contar que va mucho más allá de las técnicas. Y eso me apasiona mucho en tu literatura. Ah, muchas gracias. No, sí, justo, es que lo demás estaba, y lo he platicado, ¿no? Por ejemplo, con mi novia, que es dramaturga, y le Ujú, digo, estaba como muy constreñido, ¿no? Estaba como ujú, muy tenso escribiendo todo el tiempo, y había mucha reescritura y todo. No es que no lo haya dejado de hacer, pero digamos, estaba buscando un estilo en los otros, ¿no? Y digo, me gusta el resultado de esos, pero sí noto la diferencia en la parte de escritura, sobre todo me sentía mucho más suelto, ¿no? A la hora de escribir lo de los perros y también me divertía, o sea, sobre todo, a lo mejor eso es lo que se nota, ¿no? Me divertí más haciendo este libro y haciendo esos vasos comunicantes que un encendedor de un cuento aparece en otro, un personaje que está medio loco y sí, quiere clonar a su mascota, después se lo encuentra alguien en el aeropuerto, o sea, como que eso me divertía mucho, ¿no? sí, También. sí, eso te iba a decir, que todos van trazados, digamos, por alguna línea que los entrelaza. Está la pastelería Montaigne, está el Ujú, encendedor, hay un montón de cosas. Y en ese sentido, me pareció a mí un libro muy redondo también. ujú. Sí, porque fíjate que nació como proyecto, Ujú, ¿no? Te decía cuando platicamos del anterior, Los niños volvieron de noche, te decía que en realidad ese no era un proyecto de libro, eran cuentos que yo vi que tenían espina dorsal y así los agrupé, ¿no? Los monté, digo, sí hubo un trabajo ahí de que hubiera unidad, pero aquí sí nació el proyecto, ¿no? O sea, como que hablar de estos personajes que sean de esta manera y después dije, no, pues los perros, entonces que haya perros de alguna manera, no siempre son perros mirados de frente, ¿no? A veces es solo la caca del perro, o a veces la ujú. sombra del perro, o un solo aullido que significa la soledad, el abandono, ¿no? Sí, En la conversación de un par de personajes con un autobús, por ejemplo, ¿no? Pero que sí. La hubiera chica que esa duerme cosa. con la perra, digamos, ¿no? En Ah, a medio la chica del que se lleva. accidente de la piscina. Ahora, Ujú. ¿qué piensas tú, un integrante de la nueva generación de la literatura mexicana? Se han conocido este mes la- las estadísticas muy bajas en torno a la lectura, digamos, hemos bajado 3 o 4 puntos. Entonces, ¿qué piensas tú y qué piensas tú como escritor? Híjole, sí, es bien difícil y además eso es lo que hacemos en la UNAM, ¿no? O sea, Claro. la dirección a la que pertenezco, que es el fomento a la lectura. Es bien difícil, o sea, la parte de la mediación es fundamental, ¿no? O sea, por ejemplo, para la recepción de los niños volvieron de noche, fue fundamental que hubiera, por ejemplo, maestras que acercaran ese libro. Estoy pensando ahorita en Leslie Rondero, que además tiene toda una labor en Twitter y en redes, justamente de eso, de fomentar la lectura desde una manera libre, ¿no? Pero sí, lo que siempre hace falta son mediadores y además adecuarnos a los canales, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tú haces con el periódico, eso es importante porque ya haces que lea la gente, ¿no? O sea, de otras maneras, porque no siempre es en el libro, pero puede interesarse, puede llegar al libro
por otros medios, ¿no? Por una historia de Instagram, por un TikTok que hable del libro o fragmentos. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es adecuarnos a esos nuevos soportes, ¿no? Y sobre todo, si estamos ya en esta generación y conversando con la generación que viene, pues conversar con ellos a la cara, ¿no? Es decir, los clubes de lectura, eh, platicar con ellos en redes, o sea, no sé, esa parte es importante ahora también. Es algo que no pasaba, de estaba poniendo ese libro y ya como que hacía su camino, ¿no? Pero en realidad ahorita no es tan fácil, tienes que Claro, se queda estancado. acompañarlo, exacto, acompañar el libro con los lectores. ¿Piensas que la eliminación de la del libro infantil, la falta de atención al libro infantil, ha generado también esta poca lectura? Sí, yo creo que sí, totalmente. Y además que no hay una política pública en materia de cultura real. Es decir, sí hay que pones a disposición libros baratos y eso está muy bien, pero no es suficiente. Necesitas una parte de mediación, un espacio, crear espacios de generar comunidades, ¿no? Y tampoco imponer, porque sí, también puede ser que haya programas de vamos a tal plantel y vamos a llevar a presentar el libro, pero eso tampoco es exactamente la mediación, sino que tiene que ser un lugar de libertad de elección y que cada quien elija y sepa y como que se fascine por cierta historia. Es decir, eso es lo que falta. No hay política cultural ahora en este, tampoco es que lo hubiera antes, ¿no? Pero en Mm. este momento hace mucha falta eso Sí, es cierto. también. Bueno, yo por empezar este fin de semana fui a unos conciertos y no he leído este fin de semana, ¿no? Si yo no leo, ¿qué puede pasar con una persona que es joven, que tiene 25 millones de distracciones? Lo último que va a hacer es ir a leer si no hay esa mediación que tú dices. Exacto, y generar espacios, ¿no? O sea, Ujú. porque por lo que dices de la feria, ahora en Bogotá me daba cuenta de que había un montón de gente y que se interesaba que pasaba porque había un lugar Ah, bonito, ¿no? Y había otras cosas, ¿no? Y eso también, ahí sí lo hizo muy bien el fondo de cultura económica, hizo una exposición de la parte gráfica de sus ediciones históricas en su archivo y las actuales, y eso llama mucho la atención y ahí es donde, ahí puedes generar esa chispa, ¿no? claro. Entonces, generar espacios y generar comunidades, eso es lo que falta. Ujú. Ahora, volviendo a tu literatura, ¿qué estás haciendo ahora? Me encantó este libro, me pareció muy importante para difundirlo. Me encantaría que lo leyeran los chicos adolescentes de las escuelas, ojalá puedas ir a las escuelas. Este, ¿Piensas hacer una novela? ¿Cómo te sientes con respecto a tu propia literatura? Sí, ahora tengo una beca de jóvenes creadores y estoy Ujú, escribiendo mi primera novela. Me está costando mucho trabajo, pero ahí voy, ahí voy. ujú, Es un nuevo reto y viene mucho de aquí, ¿eh? Sí, era como de esta dinámica de los humanos y animales y ujú, también de parte de un personaje al que se le muere la madre, va con una tarotista que le dice que el fin del mundo va a llegar dentro de 5 meses. Y eso hace que él como que abandone el mundo humano y quiera vivir en el bosque y hacerse de una vida, o sea, en lo que llega al apocalipsis, ¿no? Y ujú. me divierte, está divertida, pero ahorita pues estoy probando formas, es decir, o sea, como que tengo esta parte que me da miedo de la parte estilística, pero ya que me suelte, seguro va a correr mejor, espero, espero. Vamos a morir, pero moriremos leyendo. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo enorme. Un abrazo, Moni. Muchas gracias.